Aviso: las opiniones, testimonios y declaraciones expresadas en este episodio son responsabilidad exclusiva del entrevistado. Sombras Forenses y su equipo se limitan a la difusión del contenido y no necesariamente comparten ni respaldan las afirmaciones realizadas. Toda información presentada cuenta con las autorizaciones y consentimientos por parte de los entrevistados para su divulgación cuando la ley o las circunstancias del caso así lo exigen. El contenido tiene fines informativos, educativos y de análisis. Bienvenidos a Sombras Forenses, un episodio nuevo que el día de hoy vamos a abordar una temática sumamente interesante y el día de hoy nos acompaña un experto altamente experimentado en varios temas de especialidad, incluyendo la tortura. ¿Qué ocurre detrás de los muros de una prisión cuando nadie observa? ¿Hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad nacional? Hoy exploraremos la realidad de la vida en las cárceles, las denuncias de tortura y los programas clandestinos de interrogatorio utilizados por la CIA para la obtención de información. Desde la ciencia forense, el derecho y los derechos humanos, analizaremos qué sabemos, qué se ha documentado y cuáles son las consecuencias de estas prácticas. El día de hoy abordaremos un episodio sumamente interesante que supera la ficción. Nos acompaña el doctor Abel Saucedo, un experto en ciencias forenses. Le voy a pedir que se presente él mismo para que conozcan su experiencia. Doctor, le doy la cordial bienvenida a este podcast de Sombras Forenses, un episodio donde vamos a hablar de temáticas que verdaderamente superan la ficción. Para mí es un honor presentarlo aquí con nosotros. Sabemos toda su experiencia en el ámbito penal y sobre todo como criminólogo. Antes que todo, agradezco mucho su asistencia, la oportunidad que nos brinda para poder entrevistarlo y sobre todo que son temáticas que de alguna manera rompen toda barrera que muchas personas pueden vivir, ¿no? Los derechos humanos, tortura, la vida en las cárceles, cómo esto se aterriza en la violación de derechos humanos. Y le doy la más cordial bienvenida, doctor. Doctor, adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Abrimos con usted. Pues muy buenas noches, doctor Lemos. Al contrario, el agradecido soy yo. Dice mi señora que pago porque me alquilen. Me encanta hablar y sobre todo me encanta charlar con respecto a mi experiencia en el ámbito penal y penitenciario. Es un área que yo nunca pensé, la mera verdad, que iba a trabajarla. Estamos hablando que en el 85 que yo terminé la carrera de medicina, no soy doctor, soy médico, tengo la licenciatura en medicina como médico cirujano por la Autónoma de Guadalajara, y fue una serendipia el que yo entrara a criminología porque trabajaba en la Universidad de Colima cuando en aquel entonces el excelente rector, el liceo Humberto Silva, en paz descanse, abrió la maestría. Tuvimos la fortuna de que vinieran maestros, los precursores prácticamente de la criminología en México, el doctor Rodríguez Manzanera, que se considera el experto representativo de la criminología en nuestro país. Y entonces, cuando salió, yo pensé que me ofrecieron la oportunidad de poder integrarme a la misma y trabajando nada más en la mañana para en la tarde estudiar. Y yo dije, bueno, pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Y yo pensé que iba a ser médico forense. Cuando entré ya a la criminología me di cuenta que era algo todavía mucho más amplio. De hecho, hay un error a nivel nacional que tiene poco, que ya se está corrigiendo, unos 10 años, por así decirlo,
porque antes se hablaba nada más de la criminología y se hablaba de la criminología como sinónimo de la criminalística. Sin embargo, ya ahora ya se diferencian ya las dos, ya donde yo colaboro inclusive es la licenciatura en criminalística y criminología. Y la criminalística es la ciencia que gira alrededor de la investigación del delito para poder determinar quién fue. Y la criminología es estudiar sobre todo a la persona que se supone que fue o que fue, ¿sí? Y poder saber cuáles fueron los factores por los que llegó a delinquir con fines de tratamiento y de prevención. Aunado a eso también dentro de la misma se lleva algo de victimología, así que es una revoltura entre criminalística, criminología y victimología. La mera verdad, me encantó. El problema fue que entrar a colaborar en el sistema penitenciario como coordinador médico, cuando empecé a apoyar a criminología, después fui encargado inclusive de la subdirección, de ahí me fui a Jalisco, a la Dirección General de Prevención. Posteriormente estuve como subdirector de la Academia de Policía en Jalisco, luego estuve en el Centro Federal de Puente Grande, antes de que fuera Puerta Grande, le llaman, ¿sí? Y cuando era muy buen centro penitenciario, y fui criminólogo ahí. En aquel entonces la criminología no tenía necesidad de título y cédula, apenas tendremos unos 20 años que se requiere título y cédula, pero de los 40 años, los primeros 20 años no había necesidad de eso, pues por eso soy maestrante en criminología. Sí, tengo los estudios, sin embargo no me he titulado al respecto. Sin embargo, pues debido a mi experiencia, a mis años, en los casos en los que me ha tocado participar y que sobre todo los 3 primeros años de haber terminado la maestría, haber colaborado de manera gratuita con los jueces, tengo pues bien ganada mi fama, y la otra también pues tuve la oportunidad de trabajar de nuevo ahora en el Centro Federal, pero en el de Almoloya, como jefe de departamento médico, posteriormente jefe del Centro de Observación y Clasificación, que tiene que ver con algo como labores de inteligencia. Y cuando iba a ser subdirector técnico, me invitan a venirme como director del Cerezo de Manzanillo, que apenas iba a echar a andar. Platico con el gobernador y con el secretario. Les gustan mis ideas y me quedo como director general de prevención. Pasaron 5, si mal no recuerdo, 5 gobernadores conmigo. No salí de trabajar, les gustó mi trabajo. Estuve, como quien dice, de diciembre del 99 a abril del 2007 trabajando. Desarrollamos varios programas de desintoxicación y mejoramos muchísimo el sistema penitenciario, tan así de estar en un lugar, si mal no recuerdo, era como el 23º lugar de los 32 estados de la República. Ascendimos hasta el 7º lugar a nivel nacional y tuvimos un reconocimiento internacional. La mera verdad fue maravilloso haber sido director general. Posteriormente regresé del 2016 al 2017, nada más duré 1 año y medio. Fueron motivos tengo una particularidad y una fortuna de que cuando yo veo que tengo un superior baquetón o que no sabe nada del sistema, mejor opto por salirme. Mi reputación, si Vale la más. tengo que cuidar, vale más. Y entonces he tenido la fortuna de que, por ejemplo, de la fuga del Chapo, me le salí. No digo más nombres aquí en Colima, mejor así le dejamos. Claro. Pero he tenido esa gran fortuna, así que mi experiencia penitenciaria y criminológica es de 40 años. Y últimamente, sobre todo a partir del 2008, me dedico en primer lugar, estoy certificado como experto penitenciario y me encuentro acreditado para efectuar dictámenes de protocolo de Estambul y sobre lo que es medidas cautelares. De hecho, en el estado de Colima me tocó a mí precisamente la creación de medidas cautelares, me tocó de la unidad, la capacitación. He sido un hombre afortunado porque la historia del sistema penitenciario, sobre todo aquí en Colima, no me la cuentan, no la vi en libros, la he vivido durante 40 años. Me ha tocado todas las reformas, tanto las de menores infractores como las del
2008, que entraron en vigencia forzosamente ya a partir del 2018. Y la mera verdad, me dio mucho gusto que varias de las cosas que nosotros ya hacíamos ya están contempladas ahora en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros fuimos los primeros en retirar el antecedente penal cuando una persona ya había cumplido su sentencia. ¿Sí? Hicimos el programa de desintoxicación, que ahora es parte de lo que dice la Ley Nacional que se debe de hacer. Así que mi vida ha sido fructífera y hermosa trabajando en el sistema penitenciario. Y me he dado cuenta de algo que yo sé que no les va a gustar a muchos, pero la única diferencia entre una persona privada de su libertad, que le voy a llamar interno, que es incorrecto, y los que estamos afuera es que a él lo agarraron y a los que estamos afuera aún no. ¿Sí? Y los realmente delincuentes peligrosos no están la mayoría en la prisión, están acá afuera. Son los delincuentes de cuello blanco, los políticos que tenemos. Esos son realmente los peligrosos. Así que trabajando en el sistema penitenciario para mí es darme cuenta, el darle las gracias a Dios de la fortuna que he tenido yo de poder crecer como ser humano y darme cuenta que tuve una vida de fortuna comparado con los que están ahora en prisión. Wow, doctor, habla de 40 años de experiencia, una gran trayectoria. Prácticamente usted cuando iba iniciando, si lo proyectamos a estos tiempos, los que están ahora estaban en pañales. Los nuevos directores. Sí, mis alumnos actualmente no habían nacido cuando yo inicié con esto. La criminología es una ciencia nueva, es una ciencia que tiene 110 años. ¿Sí? Realmente como ciencia inició con Ferri, Lombroso, Garófalo, ¿sí? Que son los padres de la criminología. Y de ahí se desarrolló la criminología penitenciaria, que fue la que precisamente fueron a estudiar el doctor Rodríguez Manzanera, Juan Pablo de Tavira, que fue el que desarrolló los centros federales, Ruth Villanueva sobre menores infractores, el doctor Sergio García Ramírez, etcétera. O sea, los grandes penitenciaristas, tuve la fortuna de conocerlos y de recibir instrucción por parte de ellos. Así que prácticamente pertenezco a la segunda generación de criminólogos del país, que es un honor y la mera verdad, híjole, además es un compromiso tremendo porque tener esos monstruos de maestros, ¿sí? Que tienen renombre a nivel internacional, no nacional, internacional, es motivo de presión para nosotros estudiantes. Y en aquel entonces te quiero decir que cuando iniciamos la maestría en criminología, si mal no recuerdo, fuimos 27 alumnos y nada más egresamos 8. De los 8, nada más 2 nos dedicamos al sistema penitenciario, pero un compañero más se dedicó más que nada al área forense y soy el único que prácticamente toda su vida ha sido penitenciarista. Y cuando hablo de penitenciarismo hablo también de penal, de sistema penal o del derecho penal, por así decirlo. Funciono como asesor de los abogados. Te voy a poner un ejemplo. Si hace poco, por ejemplo, me habla una persona y me refiere que su cliente está acusado de haber cometido un delito sexual. Refiero que me envíe, por favor, el estudio que hay, sobre todo médico forense. Lo analizo y veo que está todo correctamente efectuado. ¿Sí? Mi esposa es psicóloga, trabajamos en conjunto. Ella revisa el estudio psicológico y también está muy bien hecho. Y es cuando entonces le pregunto yo al cliente, al abogado, ¿no? Pues, ¿qué te ha dicho la persona? ¿Fue o no fue? Y ella me dice, no, pues la mera verdad sí fue. Entonces mi respuesta es, mira, técnicamente no hay nada que hacer. Todo está muy bien hecho y además, si ya te lo dijo tu cliente, pues vete mejor a las bondades del nuevo sistema, que es el juicio abreviado, ¿no? Vas a lograr que no evada la justicia, porque yo creo que pues, a veces se malentiende. Como perito, a mí me toca mucho, y ahora ya es mucho menos, el conflictuarme con los abogados, porque casi llegan, o llegaban más bien, y me decían,
vengo porque tengo este caso de violación que quiero que demuestre que no fue. Y tú estás viendo todo lo que hay e inclusive te lo puede relatar y resulta que sí fue. Y entonces mi respuesta es, no puedo yo participar en esto porque no voy a mentir. Claro. Mi reputación vale muchísimo, ¿sí? No es posible que yo mienta y que por consiguiente no voy a tomar este caso. Sí hay otras dos maneras de tomarlo. Una en el cual precisamente lo voy a simplificar así. Vamos a imaginar que el abogado y la familia o el propio imputado refieran y le crea que no fue, ¿sí? O sea, que realmente no fue, lo vamos a poner así. Y la segunda es que no me refieran si fue o no fue, pero sí al revisar yo la carpeta de investigación o expediente llamado antes, vea que está mal integrado, que está mal hecha la investigación, que hay falsedad, ¿sí? Que la metodología no es la adecuada. Por consiguiente, entonces también la voy a tomar, ¿sí? Alguien me dirá, oiga, ¿no se le hace eso inmoral? No, porque estamos hablando de que es un trabajo jurídico, es un trabajo legal, ¿sí? Y yo ahí lo que voy a hacer es voy a detectar los errores que tiene nuestro sistema de justicia, que son muchos, muchísimos los que hay, ¿sí? Desgraciadamente nuestras fiscalías, y yo creo que les falta mucho, no tanto por falta de personal capacitado, porque conozco personas muy bien capacitadas. Sin embargo, creo que se le olvida a nuestros legisladores que una buena institución requiere de recursos económicos para que tenga buen material. No es posible que no tengan guantes, que no tengan hojas de bisturí, que no tengan la cinta delimitadora de un área, etcétera. Eso pues va a demeritar mucho su trabajo. Y la otra es que desgraciadamente ahorita está ocurriendo esto debido a el malentendido ahorro de sueldos y salarios, pues están contratando médicos recién egresados. O me acaba de ocurrir hace 2 meses y lo estoy reportando al juez federal, en el cual el médico de un centro penitenciario no tiene título ni cédula. Entonces estamos hablando de que si nos vamos a la parte legal, en primer lugar, el médico está incurriendo en un delito. Claro. Porque no tiene título y cédula. 2, el centro penitenciario también. 3, ¿sí? No puede ser posible que sea porque tenemos una mafia en muchos de los lugares llamado sindicato que pone gente nada más por cumplir con una cuota en lugar de buscar una calidad realmente dentro de las instituciones. Claro. Habló sobre un tema que me llamó la atención, sobre la inmoralidad que mucha gente pudiera cuestionarse sobre cuando uno como especialista en una materia forense o en alguna especialidad nos toca abordar, porque a veces nos toca defender a una víctima o en ocasiones a un imputado. Y aquí es algo muy importante y sobre todo que las personas que nos escuchan, que quede muy claro eso, porque toda persona, sea víctima o imputado, es un derecho constitucional que tengan una defensa técnica adecuada, ¿sí? Y obviamente los profesionales que contratan, pues debemos de ser muy neutros, ¿no? Y como usted dice, evitar ese tipo de prácticas porque pone en riesgo la reputación de un profesional, la trayectoria, y una de las consecuencias pues es el retiro de las cédulas, inclusive hasta puede llegar con sanciones en un penal, ¿no? Hasta penales, así es. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque se ha cuestionado mucho, ¿sí? Cómo los abogados, por ejemplo, defienden a personas que cometieron un delito de cualquier tipo. Inclusive se ha hablado mucho por parte de las autoridades gubernamentales que el abogado de los narcos, por ejemplo, ¿no? Y no es así, o sea, es un señalamiento sumamente serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda persona, sea cual sea, haya incurrido un delito, sea un criminal o inclusive personas inocentes o víctimas, pues tienen derecho a un abogado. Eso es un derecho constitucional. Y eso es muy importante porque también en el campo que nosotros estamos participando,
pues también nos cuestionan. Que cómo es posible que tú estés ayudando a un homicida o a un abusador de niños. Es que esa palabra, desgraciadamente, como perfectamente lo dices, es una palabra manipuladora, populachera, que utiliza el Estado inoperante, obsoleto, arcaico y mal preparado, que desgraciadamente tenemos muchos políticos de esos. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos lo siguiente. De acuerdo a la normatividad y a los convenios internacionales, México está adherido a esa situación en la cual nosotros propugnamos y referimos en que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, debemos de tener unas premisas muy bien puestas, bien entendidas. No es solamente cuando te convenga. Entonces, estoy de acuerdo en que alguien diga, no estoy de acuerdo en que todos deben de ser catalogados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Está bien, salgámonos entonces de esos convenios internacionales, cambiemos nuestra ley y se acabó. Pero mientras que la ley refiere y los convenios refieran que debemos de tratar a las personas como inocentes hasta que se demuestre lo contrario, eso significa que es hasta que un juez dicte una sentencia. Y aquí debe de quedar también bien claro lo siguiente: el papel que se juega en los actores en el ámbito penal. El obligado 100%, no hay ningún resquicio, no es el 99.9, no, el 100% que está obligado en demostrar la responsabilidad del sujeto es el Estado. Es el Estado. Que le quede bien claro a los ignorantes o manipuladores politiqueros que hay, ¿sí? Exacto. 2, al abogado defensor, ya sea particular o ya sea el oficial, ¿sí?, no le corresponde demostrar que la persona es inocente. La labor del abogado defensor es que todo sea corroborar, vigilar, que todo se haya hecho conforme a derecho, que los protocolos que existen de criminalística se hayan cumplido al pie de la letra, ¿sí? Que se le hayan respetado los derechos humanos. Y estoy de acuerdo en que alguien diga, los delincuentes no tienen derechos humanos. Perdón, pero tú no eres delincuente, le vamos a poner así, hasta que un juez no te etiqueta como tal. Esa es una. Y 2, vamos a imaginar que no nos gustan los derechos humanos. Pues entonces salgámonos de los convenios internacionales, quitemos esos derechos humanos que están contenidos dentro de nuestra Constitución y se acabó, ¿no? Nada más que entonces no nos quejemos del caos que vamos a tener en nuestro país y en el mundo, porque debe de haber siempre reglas. Y esas reglas deben de seguirse conforme a derechos humanos. Y si es posible hacer una investigación. A mí me ha tocado ver, es muy raro, te quiero decir así, investigaciones muy bien hechas, con todos los protocolos y sobre todo con cuidado de los derechos humanos. Desgraciadamente los he visto en el ámbito federal, no en el ámbito tanto de los estados, los locales, ¿sí? Entonces, queda bien claro que el que demuestra es el Estado, es Fiscalía, no hay otro, no hay escapatoria, ellos tienen que demostrar. Y la defensa solamente debe de vigilar que se hayan seguido los protocolos y que se haya hecho todo conforme a derecho y dentro de ello conforme a derechos humanos. Por consiguiente, indebidamente etiquetan a un abogado, aun cuando así lo sea, ¿sí?, como el abogado del narco. ¿Por qué?
porque el narco, hay gente que dice la estupidez más grande, que es que no es un ser humano, es un delincuente. No digamos tonteras, es un ser humano de conducta desviada, que tiene su trastorno, que tiene su anormalidad, que tiene lo que tú quieras. Pero el asunto es que si analizamos nosotros, yo mis 40 años como criminólogo, si analizo el por qué una persona llega a delinquir, ¿sí? El 60% de los factores son de tipo social. El 30% son de corte familiar y el 10% son de corte individual. Entonces, no queramos dar a tole con el dedo en referir, ¿verdad?, que el delincuente no es un ser humano, porque claro que es un ser humano de conducta desviada que requiere una sanción y un tratamiento para que deje de hacerlo, aun cuando ese tratamiento le llamaría yo terminal. Es decir, terminal, vamos a imaginar, tiene 60 años de edad y lo sentencian a 60 años, pues la mera verdad va a morir en prisión, ¿no? Aunque, por eso es lo que te digo que soy criminólogo penitenciarista, ¿qué pasa si tú tienes 70 años y tienes diabetes, hipertensión, sida, esto, lo otro, etcétera, estás en algo grave? Tienes derecho a que te den una reclusión domiciliaria. O sea, es mentira que tú te vayas a morir en la prisión. Lo que pasa, algo que les digo a mis alumnos es que, perdón, pero a la cárcel van los pobres, los tontos y los caídos en desgracia política. Eso es mi experiencia en 40 años. Doctor, mencionó algo muy importante. La Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar. ¿Qué pasa cuando las autoridades promueven acciones de manipulación de evidencia o fabricación de evidencia para inculpar a personas que no cometieron un hecho delictivo o que lo hacen por algún tipo de instrucción política o para evitar algún tipo de sumisión extranjera? Sí, porque últimamente ha habido casos donde, por ejemplo, el FBI ha querido intervenir en el país por la incompetencia y la colusión de autoridades con el crimen organizado. ¿Qué opinión le merece? Mira, ese planteamiento? esto que tú estás refiriendo va muy relacionado a algo que ya trabajo desde el 2008, que es el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul en 1999, Naciones Unidas lo desarrolló, le vamos a decir, como con 70 expertos es una metodología que, siguiendo los pasos correspondientes, tú puedes llegar a una verdad científica, ¿sí? O sea, perdón, pero es absurdo que alguien diga, ¿verdad?, que se va a obtener una verdad al 100%. Es imposible. El método científico siempre va a tener ciertos errores. Sin embargo, si tú sigues la metodología del Protocolo de Estambul, la certeza que vas a tener para demostrar que hubo tortura o malos tratos, por eso el manual se llama Manual para la Investigación y Documentación de Tortura o Malos Tratos. Es decir, si yo hago un Protocolo de Estambul, no es porque el imputado me refirió que fue torturado o maltratado y yo le creí. No. No basta con su palabra. El trabajo que debemos de hacer los peritos, sobre todo médico y psicólogo, que es el principal que lo hace, obviamente conjuntamente con el abogado, es la investigación minuciosa de todo lo existente. Es decir, voy a tratar algo. Escuché por ahí uno de tus podcasts sobre uno de los casos en el cual mi esposo y yo trabajamos como peritos, ¿sí? Y caray, pero la persona está narrando lo que le ocurrió en un X lugar en Cuauhtémoc, que tuvo que irse a Guadalajara y luego tuvo que ir a Querétaro, que en dicho lugar en Querétaro
estando su familia, cómo los torturaron, cómo los maltrataron. O sea, ¿con qué derecho el personal aprensor se considera se cree un ángel justiciero para ir más allá de lo que dice el derecho que debes de hacer? Es decir, no hacen una investigación. Estamos hablando que llegan y torturan, maltratan. Y así, ¿quién demonios no va a confesar que fue, aunque no haya sido? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Lo que nos narró, se hace un análisis de lo existente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los estudios médicos que había en su expediente del centro penitenciario y que había efectuado el propio personal médico de fiscalía? Las lesiones que están reportando corresponden al dicho de la persona. O sea, para poder ir nosotros a hacer un protocolo de Estambul, algo que me causa mucho conflicto a veces con los jueces, es porque, como ahorita voy a ir a hacer uno a Michoacán, y entonces en el escrito dice al juez, le podré fijar fecha cuando tenga en mis manos, en PDF, si usted gusta, la carpeta de investigación, específicamente los estudios psicofísicos o declaraciones que haya dado el imputado con respecto a la tortura, ya sea en fiscalía o que se haya visto en la audiencia o en sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque yo debo de formarme una idea de acuerdo a eso que está ahí. Vamos a imaginarlo, lo voy a poner en palabras sencillas, ¿no? Imagínate que, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero aquí en mi mano, ok, tengo una cicatriz, ¿sí? Esta cicatriz yo creo que no se necesita ser médico para saber que no es reciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo platicarte y decirte, mira, cuando tenía 7 años de edad, fíjate que estaba una lavadora de rodillos, me dio curiosidad, le metí la mano a los rodillos, me la fracturó, ¿sí? Y por eso me quedó los huesos mal soldados, en tiempos de frío me duele, tengo cierta limitación para hacer algo aprensor, ¿sí? Entonces, te estoy narrando algo que me ocurrió y sus secuelas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, si tú quieres saber si es cierto, ¿a quién le vas a preguntar? A mis hermanas, ¿no? A mi mamá, a mi papá, ¿sí? Me podrás practicar rayos X, ¿no? Y ya esto debe de estar soldado, como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, debe de coincidir lo que tú estás refiriendo en el caso médico, la lesión, ¿sí?, con lo que tú me dices. Es decir, si tú durante tu entrevista con respecto a los hechos de tortura me dices, y me dieron 5 golpes con el puño de la mano aquí en el pecho, en el lado izquierdo. Y resulta que en ninguno de los psicofísicos viene mencionado ninguna equimosis o morete, pues le vamos a poner así. Digo, pensando en que hayan efectuado un estudio médico en su aprehensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que trae un morete en este lado, una equimosis en este lado, en el maxilar, y resulta que el custodio, o hay una declaración de alguien, del personal de seguridad, que dice que se resistió al arresto y que él mismo se golpeó contra tal objeto, ¿sí? O que tuvieron que presionarlo contra el piso y no se dejaba esposar y su cabeza tuvo que estar en cierta posición. Entonces, ahí la documentación existente, ¿sí?, no nos refiere nada a vista.
Aquí estamos obviamente, aquí sí, eso sí, sujetos a que el personal médico, tanto de fiscalía como obviamente del sistema penitenciario, hayan hecho su trabajo adecuadamente. Ahí es donde vamos a cuestionar. Vamos a hacer preguntas incómodas. Ojalá no las tuviéramos que hacer, pero desafortunadamente tenemos que hacerlas. ¿Y por qué digo desafortunado? Porque tenemos un caso, que menciona, que fue el episodio que hace referencia a secuestro agravado, donde a la persona que detienen, ¿sí?, que es el señor Antíoco Cortés Valencia, lo detienen junto con su familia y lo torturan, a él y a su familia. Brutal la tortura. Y precisamente se confirma la tortura con el protocolo de Estambul, ¿sí? Los certificados médicos refieren las lesiones que precisamente él dijo que le habían Exactamente. cometido. Y en esa madriza que le dan, en esa tortura que le dan o que le hacen, pues obviamente durante la detención, pues le hacen tomas de muestras ilegales, ¿sí?, que se pueden utilizar para fabricar evidencia. Eso es una realidad. Sí, por eso la pregunta, ¿qué pasa cuando las autoridades que son los responsables de demostrar un hecho son las mismas que pueden manipular y pueden crear evidencia? Y son las mismas que pueden torturar aparte. ¿Se les puede considerar que son criminales? ¿Deberían de estar ahí esas personas? Bueno, algo que hay que hablar con respecto al protocolo de Estambul. En primer lugar, el protocolo de Estambul es una de muchas herramientas que debe de utilizar el abogado. No es la única. 2. El protocolo de Estambul no demuestra responsabilidad penal o inocencia. Solamente busca y documenta tortura y maltrato. Mezclando qué cosas. Lo que se encuentra en la carpeta de investigación, lo que se encuentra en el expediente médico y psicológico del centro penitenciario o de los centros penitenciarios, porque a veces los van, que está en la cárcel municipal, luego en el cerezo de fulano, luego lo pasan a tal cerezo, etc. Debe de haber una secuencia, le vamos a poner así, ¿no? Y obviamente el decir de la persona. Ahora, principalmente, y digo porque el protocolo de Estambul claramente refiere que es una metodología que deben de saberla todos aquellos que investigan tortura y maltrato, sea abogado, sociólogo, trabajador social, neurólogo, ginecólogo, etcétera, etcétera. Cosa que no ocurre. Ese es el problema, ¿sí? Somos bichos raros, te lo voy a poner así. Aquí en Colima soy el único acreditado en el Supremo Tribunal de Justicia como perito externo, ¿sí? A nivel nacional estoy acreditado federal como médico y sí somos, yo creo, como unos 30, creo, algo así, ¿sí? Y me ha tocado ir a toda la República, Sonora, Chiapas, etcétera, a donde nos llamen, no hay ningún problema, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? Que entonces ese protocolo de Estambul es como, yo les doy un ejemplo al abogado que le digo, mira, yo en mi carro traigo una caja que trae como 20 pinzas, y entre pinzas y desarmadores. Pero, yo en mi caso, que no sé nada de mecánica ni me interesa, así me ponche una llanta, yo tengo mi seguro, hablo y van y me la cambian. Es decir, por más que tenga un buen gato hidráulico o algo para despacharlo, etcétera, si soy un negligente, como lo soy en este caso en la mecánica, pues podré tener las mejores piezas para poder parchar esa llanta, pero no lo voy a poder hacer. Entonces, el abogado que solicite un protocolo de Estambul debe de haber leído el protocolo de Estambul para que sepa los alcances, porque muchos de ellos me ha tocado que me dicen, oiga, quiero que me haga un protocolo de Estambul,
como en 1 hora está. Ya desde ahí me dice lo imbécil que es. No sé, lo corten. No se preocupe. Bueno, sí, perdón, porque no encuentro otro calificativo, ¿eh? No, y a veces... Sí, y me estoy yendo corto con lo que les quisiera decir. Y lo digo porque, perdón, pero eso me estás hablando de un certificado de lesiones. No me estás hablando de un protocolo de Estambul. Imagínate nada más con lo que te estoy diciendo. Debo de leer la carpeta de investigación, no, entre comillas, no toda. O sea, nada más las partes donde la persona narró que lo torturaron o lo maltrataron y los certificados médicos o estudios psicológicos al respecto. Punto. Que hay huellas, que hay semen, que sangre, que huellas dactilares, esas no son de mi competencia en protocolo de Estambul. Es nada más todo lo que diga y lo existente con médico y psicológicamente, que por lo general somos nada más los que vamos, saber si la persona lo que dice contrasta con lo que hay de realidad, y no solamente lo que hay en realidad en una carpeta de investigación, te lo voy a poner así. A mí que me ha tocado esta evolución, pues digo que soy afortunado y sé además que ya tengo 65 años. Dicen mis compañeros de trabajo, ya está viejito, doctor. Y sí me ha tocado esta evolución. Ya en la actualidad estamos hablando que te mentiría dándote una fecha específica, pero yo estoy en que por ahí del 2018, por ahí en adelante, tenemos algo muy valioso que es la parte psicológica del protocolo de Estambul, que no voy a hablar demasiado porque yo no soy psicólogo, ¿sí? Pero anteriormente, y por ejemplo, ahorita me está ocurriendo en este caso, con respecto, fíjate, a tu pregunta, lo voy a unir a tu pregunta. Ya me enviaron la carpeta de investigación y además, como decía que ya hicieron el estudio psicológico, lo pedí. Y mi razonamiento fue, solicito que se me envíe el estudio psicológico para ver, de acuerdo a las pruebas que le efectuaron, la veracidad del testimonio de la persona. Es decir, tú como psicólogo, dentro de tu estudio que haces de protocolo de Estambul, estás valorando la veracidad del testimonio. Y una de las partes muy importantes de esa veracidad del testimonio, además de contrastar lo que dice con lo existente, es la aplicación de test que estén validados. Entonces, es irrisorio ahorita el que yo voy a hacer, ¿sí? Porque el psicólogo, me mandaron al estudio, el psicólogo aplicó el test de la figura humana, el de lluvia, el inventario de quién sabe qué, que yo, que conozco del protocolo, no soy psicólogo, pero que debo de conocerlo, sé que ese psicólogo está mal preparado. No tiene la mínima idea de lo que es hacer un estudio. Es más, ni siquiera puedo decir que sea un psicólogo. No tiene ni la mínima idea de lo que es ser psicólogo en el ámbito forense, porque debió de haber utilizado test validados, ¿sí? Entonces, ¿en qué me ayuda a mí como médico? Por eso es un estudio conjunto, ¿sí? Porque vamos a imaginar que nos da un buen razonamiento de cómo ocurrieron los hechos de tortura. Pero vamos a imaginar, porque me ha tocado así, que resulta que no le hicieron certificado médico en fiscalía. No se lo hicieron en el centro penitenciario. O sea, no hay nada. No hay nada. No hay nada, ¿eh? Entonces, la única manera como tienes tú para poder científicamente determinar qué tan veraz es lo que está él diciendo, ¿sí? Porque hay datos subjetivos, es decir, datos subjetivos es, por ejemplo, si la persona me dice, y mire, y que me dan un golpe en el cachete. Ah, caray, su lenguaje no verbal, pues está señalando el pecho, no el cachete. Cuando nosotros estamos hablando, tenemos una congruencia entre nuestros movimientos, ¿sí?, con lo que decimos. Pero entonces, además de esto, ¿verdad?,
si el psicólogo aplica esos test validados, confiables, ¿sí? En el cual tienen una confiabilidad del 98%, le vamos a poner así, o más, o un poquito menos, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos decir, sí, efectivamente, aunque la institución de fiscalía y el centro penitenciario no efectuó lo que debió de haber hecho, que podría, yo no lo puedo asegurar, yo nomás lo voy a pensar, que yo podría pensar que estás queriendo ocultar un hecho. Eso no me compete a mí que hago el protocolo de Estambul. Eso le compete al Ministerio Público investigarlo. Pero ¿por qué el Ministerio Público no lo va a investigar? Pues porque el propio Ministerio Público fue el que ordenó, lo más seguro, esa tortura y malos tratos. Entonces, ¿tú crees que se va a autoinculpar? Sería absurdo, ¿no? Exacto. Es ahí el fallo. Por eso es que, invitación para los abogados que nos escuchen. El protocolo de Estambul es muy claro. Señala que no debe de ser efectuado por ninguna institución relacionada con la investigadora. Es un absurdo y una imbecilidad tremenda del abogado defensor, ¿sí?, que no se oponga a una investigación que hace la fiscalía, por lo general, de un hecho de tortura. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos lo ocasionaron. Exactamente. ¿Sí? Así de sencillo. Te lo voy a poner de esta manera. Hace rato dije, imagínate que es una caja donde tengo 20 herramientas, ¿sí? Y resulta que una herramienta sí me funciona, ¿sí? En este caso, el protocolo de Estambul sí determina que hubo tortura y malos tratos de intensidad tal para que la persona se haya autoinculpado, lo vamos a poner así, en cortito. Pero todas las demás herramientas, genética, huellas dactilares, videos, no sé, no se me ocurre qué otras cosas más, huellas hemáticas, no sé. Vamos a soñar que hay otras más. Claro, ¿sí? claro. Con una de ellas, ¿sí? Que sí lo demuestre, es suficiente para que el juez, entonces, en este caso, diga, ok, vamos a imaginar, ¿no? Lo voy a poner así en imaginario. Se demuestra que fue torturado. El juez entonces lo que debe hacer es decir, Ministerio Público o autoridad, señor fiscal, investigue lo correspondiente porque todo apunta a la investigación a que fue torturado. ¿Quién? Pues obviamente deben de volverlos a entrevistar, ahondar más en lo que nosotros ya preguntamos. ¿Por qué? Porque cuando ellos les referimos quiénes se lo hicieron, dicen, bueno, iban tapados, pero sí escuché tal nombre, sí tal persona era así. Entonces sí debe de ir un policía investigador ajeno a esa investigación, que realmente sea ético y que vaya a investigar algo así como lo que le llaman los gringos asuntos internos. Claro. ¿Sí? No, y qué bueno que lo clarifica, porque obviamente uno no es especialista en esta área y muchas veces el contexto de cada prueba pues es importante. Sí, por eso se invita a especialistas a que hablen de su área de expertise. Sí, no, y también uno pues comete ciertos, o puede cometer ciertas, con el manejo de las palabras, puede cometer algún tipo de situación que puede derivarse de algún tipo de confusión. Y qué bueno que lo clarifica precisamente para... Y sí, mira, entonces, aquí habría dos situaciones hipotéticas que estoy planteando. Claro. Una, que el juez llega a la conclusión con lo que hubo en audiencia, etcétera y todo, en que, sí hubo tortura. Y existe esta otra prueba, medio prueba que se desahogó, vamos a imaginar huellas dactilares. Voy a ponerlo hipotéticamente, ¿no? Pero las huellas dactilares y las grabaciones que habían
lo sitúan en el lugar, bla, bla, etcétera. Ok, entonces él debe decir, ok, con esto yo determino que sí son responsables penalmente, pero al mismo tiempo debería de ordenar una investigación de quién lo torturó. ¿Sí? La otra que puede ocurrir es que el juez tenga un protocolo de Estambul, se haya desahogado y esté él convencido de que hubo tortura y malos tratos y no hay ningún otro medio de prueba. Vamos a ponernos imaginariamente, ¿sí? Bueno, ahí el juez está incurriendo en una deshonestidad profesional que desgraciadamente le va a salir muy caro al acusado, al imputado. ¿Por qué? Porque ahora se va a tener que ir a un amparo. ¿Sí? De ahí se va a tener que ir no sé qué otro. De ahí se va a tener que ir a la Corte Interamericana. ¿Sí? Y hace como unos 6 meses precisamente le comenté a un abogado, le pregunté, le digo, bueno, pues es que tú me estás diciendo que el juez está dando por cierto la autoinculpación que está teniendo la persona, a pesar de que fue demostrado la tortura y que él mismo en la audiencia lo vio golpeado y que los psicofísicos dicen y que bla bla, o sea, todo está bien documentado, ¿sí? Y no hay ningún otro medio de prueba. Yo le dije, pues bueno, vete a la Suprema Corte, dar el amparo, ¿no? Y me dice, no, pues es que como está ahorita, quién sabe si a lo mejor igual me... Con los jueces del bienestar. Y entonces luego le dije, bueno, pues entonces pues te vas a tener que ir a la Corte Interamericana, ¿no? Y entonces me dice, doctor, ¿sabe cuánto de entrada se necesita para llevar un asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le digo, no, fíjate que nunca había pensado en eso. $500,000 ¡Oh! ¡Órale! No, pues sí, o sea, hasta entonces lo reflexioné en el sentido. Vamos a pensar que el juez incurrió en esa situación de que, a pesar de que hay un protocolo que debería de anular todas sus autoinculpaciones, porque está bien demostrado, y no hay ningún otro medio de prueba, y te lo vas a llevar a un amparo, mínimo un amparo, yo creo que te anda saliendo como entre 50 y 100 mil pesos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por eso hace rato te dije, en las cárceles hay nada más 3 tipos de gente: el tonto, el pobre y el caído en desgracia política. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, qué bueno que lo aclaras y me haces esa pregunta, porque por eso yo te dije cuando tú me dijiste, bueno, es que a pesar de esto, yo te digo, bueno, yo dando por cierto que lo que tú dices es cierto, porque entonces yo creo que ya viste la carpeta, que ya viste la sentencia, que ya viste los considerandos, los resolutivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que además de eso te lo interpretó un abogado, porque tú y yo no somos abogados. Claro. ¿Sí? Es algo así como lo siguiente, hace rato te decía, ¿qué pasa cuando un abogado llega? Es un ejemplo como dicen del Seguro Social, ¿no? Que en cuanto va entrando la persona al médico le dice, vengo por mi aspirina y mi penicilina. Digo, platícame qué tienes, ¿no? Y luego te ausculto y ya te digo qué medicamento te toca. Ah, no, pues lo mismo, así me toca con los abogados, ¿verdad? Que llegan y me dicen, oiga, quiero un protocolo de Estambul para tenerlo mañana. Entonces yo le digo, no, espérate, tú no quieres un protocolo de Estambul. Tú quieres un certificado médico de lesiones. Y eso te lo hago en 30 minutos, 1 hora. Aquí el asunto es, platícame del caso. Es lo bueno de ser criminólogo, que es lo mío. ¿Sí? Me platican del caso y entonces puede que yo le diga al abogado, ¿sabes qué? Porque además tengo un equipo de trabajo. ¿Sí? Vamos a imaginar que el abogado, los que ya me conocen, me llevan la carpeta de investigación.
Entonces ya veo en la carpeta que hay, por ejemplo, un dictamen de dactiloscopía, que hay un dictamen de grafoscopía, que hay un dictamen ginecológico, que hay un etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues obviamente que el ginecológico, pues yo sí me lo sé. Salvo que tenga algo que yo note muy raro, voy a recurrir a mi ginecólogo, ¿sí? Para que me diga, oye, fíjate que creo que tengo este detallito, ¿estoy en lo cierto o no? Porque el experto es el ginecólogo, ¿sí? Mi dactiloscopista me va a decir, no, el peritaje dactiloscopista está muy bien hecho. El grafoscopista no está muy bien hecho. En el caso genético, pues te hablaría a ti y tú ya me dirías, no, bueno, el perfil genético coincide. Sí, o sea, yo como criminólogo soy un coordinador de equipo. Entonces, vamos a imaginar que yo veo toda la carpeta de investigación y con mi equipo, yo le puedo decir al abogado, ¿sabes qué? Todos los dictámenes que le hicieron, las entrevistas y dentro de ellos hasta el criminalista que va a analizarme el protocolo de preservación del lugar del hallazgo, el levantamiento, etcétera, etcétera, todo eso lo analizo, ¿eh? Entonces, yo le puedo decir al abogado, ¿sabes qué? Todo está bien hecho, vale. Vete a juicio abreviado. Nada más. No me voy a prestar a que ni tu servidor ni mi gente haga trampa. Porque me quema. 1, 2. Tenemos repercusiones legales. Claro. Bien sencillo, ¿eh? Entonces yo trabajo con la verdad. Te voy a platicar lo que le aprendí a un maestro hace como unos 20 años de una excelente conferencia. Y decía él que un cliente le habló como a las 2 de la mañana y le dijo, oye, necesito que vengas por mí, saques el bote, tráete testigos, porque pues fíjate que pues, una menor que yo no sabía que era menor, tuve sexo con ella en el bar donde estaba, me la llevé y pues resulta que el papá me está acusando de violación, ¿sí? Porque fui y la llevé hasta su casa y bla, bla, y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo cuando llego con él le digo, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? No, pues yo llegué a un bar a las 10 de la noche, como a las 11 de la noche llega esta persona, estuvimos ahí, echamos 2 cervecitas, me gustó, le gusté, le ofrecí irnos a la cama y nos fuimos a un hotel y a las 2 de la mañana fui y le llevé a su casa. Entonces el abogado le hace las preguntas. 1, ¿estabas en un bar? Sí, en el bar tal, ok. ¿La muchacha te dijo la edad? No. ¿Tú se la preguntaste? No. La verdad os hará libres. ¿Sí? La muchachita tenía 17 años y medio. O sea, legalmente no tenía los 18 años. Sin embargo, ¿verdad? Hay, se llama error invencible. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo llevas con el juez y le dices, señoría, 1, mi cliente estaba en un bar. Eran las 11 de la noche cuando llegó la chica. En el bar el responsable de pedir identificación a los parroquianos es el bar, no los parroquianos. Mi cliente nunca le preguntó la edad y antropológicamente, y podemos hacer un estudio de antropología, la muchacha bien vestida y pintada, pues no es posible determinar que tiene 17 años con 6 meses. Aparenta 18 para arriba. Entonces ni mi cliente le preguntó ni la institución. Ahí los de la falla fueron el bar. Ni ella se lo dijo. Y mi cliente quedó libre, dice, por se llama error invencible. Entonces yo asesoro, hacía al abogado un momento de decirle, oye, aquí hay un error. Claro, claro. Sí. No, y es bueno esta interacción multidisciplinaria, al final de cuentas, entre especialistas para la defensa técnica. Así es. Es muy importante porque muchas veces no se tiene esa asesoría y se pueden cometer estos sesgos que pueden
repercutir en una determinación en sentencia, ¿no? Y mira, te voy a responder una pregunta que me ha hecho el Ministerio Público. Que siempre se los he contestado ahorita te voy a decir cómo se los contesto. Me dice, pues ya sabemos, doctor, de todo su currículum, toda su trayectoria y su experiencia. De acuerdo a su leal saber y entender y experiencia, ¿la persona cumple con el perfil de? Mi respuesta siempre ha sido, no es motivo de estudio del protocolo de Estambul. Punto. Es decir, legalmente yo no puedo contestarlo, porque efectivamente el protocolo de Estambul tiene un objeto de estudio. Y la metodología es para ese método de estudio, tiene su técnica. ¿Sí? Sin embargo, efectivamente, yo, por haber trabajado en los centros federales, pues imagínate, nomás fui demandado por Caro Quintero, Félix Gallardo, ¿sí? Me tocó el Mocha Orejas, el hermano de un expresidente, ya mejor no digo más, ¿sí? O sea que sí le tocaron personajes de alto perfil. Sí, y que además... Y que ahorita están extraditados, ¿no? Tengo un papelito que para mí vale mucho, que dice que en aquel entonces, que yo era el coordinador médico, el jefe de departamento de servicios médicos en un centro federal, que es una cosa maravillosa, es como ser director del seguro, tienes especialista, laboratorio, quirófano y todo, para que el interno no salga. No es para que tenga una vida cómoda, es para que no salga de ahí, ¿sí? Y entonces papelito, cuando dejé de ser médico, jefe de departamento médico para pasar al COC, me lo entregaron donde dice que por primera vez en la historia de ese centro federal, en mis tiempos como coordinador médico, nunca se perdió un amparo. Jamás he perdido un amparo. ¿Por qué? Porque todo lo hago conforme a derecho y conforme a los protocolos. Entonces, sí, de acuerdo a mi leal saber y entender, a mi experiencia y conocimiento de haber conocido a esos narcos, bla, 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 dedicarme a estudiar cómo funciona el crimen organizado, etcétera, yo te diría que hay un dato que a mí me llama la atención. Yo he hecho alrededor de, vamos a cerrarlo en 300, aunque son un poquito más, de protocolos de Estambul, contando los particulares como los que he hecho para el Supremo Tribunal de Justicia como para la Federación, ¿sí? Y me llama la atención que de todos los que he hecho, nada más uno solo se ha atrevido a preguntarme y decirme, bueno, me han preguntado, pero es el único que se ha atrevido, porque la pregunta ha sido, ¿y qué puedo hacer si se demuestra que yo fui torturado y que yo sé que no es motivo del estudio, pero se lo juro que yo no fui? Y entonces yo le digo a la persona, puede demandar por daño moral al Estado. Y le va a sacar una de lana, pero buena lana. Entonces, una sola persona en toda mi vida desde el 2008 para acá me ha tocado que ha demandado por daños al Estado, precisamente. Que hipotéticamente a mí me dice eso. Hipotéticamente me dice que hay dos cosas. Que algunos, yo cuando me han preguntado, les digo, pues puede demandar, y me han dicho, de hecho uno de ellos fue el que tú referías hace rato, ¿verdad? Preguntó, le dije, pues puede demandar al Estado, y me dice, no, si los demando, o sea, así me está yendo con fiscalía, peor me va a ir, hasta me van a mandar matar. Pues sí, entonces puede ser que no demanden por miedo o que no demanden porque realmente sí tienen cola que le pise y lo único que quiere es salir. Eso es hipotéticamente. Yo no te lo puedo asegurar. Claro, claro. Pero son mis 40 años de experiencia. Sí, no, y es una amplia trayectoria. Doctor, hemos hablado de cómo es la vida en un penal. Hemos hablado de tortura, sí, pero es muy interesante cómo estas habilidades pueden trascender a crear programas
para obtener información de manera ilegal. O sea, crear programas avanzados para implementarlos y obtener información de manera ilegal, porque no es nada legal. Sí. Hay ciertos programas que algunas agencias gubernamentales, como es el caso de la CIA, hace muchos años, en los años 50, 70, utilizaron programas secretos para obtener información de potenciales criminales o espías en operaciones clandestinas, bueno, qué sé yo. ¿Cómo puede usted vincular o toda esta experiencia que tiene en temas de tortura, bueno, o sea, en la evaluación de todas estas prácticas, ¿sí? Si lo cuestiono, si hago la pregunta correcta me la dice, o si la hago mal me la expresa, porque es un tema que no manejo. Pero ¿cómo esta experiencia en temas de tortura que usted evalúa puede trascenderlo a un programa secreto donde se utiliza la psicología, donde se utiliza el tema de manipulación, el tema de tortura para obtener información de manera ilegal a criminales, seguramente terroristas, espías gubernamentales de otros países? O sea, ¿qué opinión le demanda a todos estos programas que han ejecutado, bueno, creado, desarrollado, y ejecutado, vaya, en campo, sobre todo por agencias de inteligencias internacionales, como es el caso de la CIA? Y hay programas descritos en las redes sociales, ¿sí? Como es el caso de MK Ultra, ¿sí? Que es precisamente para estudiar métodos de control mental, modificación de conducta y resistencia al interrogatorio. Y hay otro proyecto, por ejemplo, proyecto Artichoke, sí, que es un predecesor del MK Ultra, y que básicamente investigaba si una persona podía ser inducida a actuar contra su voluntad. Se estudia el tema de hipnosis, narcóticos, aislamiento, técnicas de interrogatorio, o mejor dicho, se aplica todo eso. ¿Qué opinión le demanda toda esta sinergia de todas esas herramientas que al final de cuentas violan derechos humanos y que seguramente se siguen aplicando, como es el caso de torturar a personas por agencias gubernamentales para obtener este tipo de información? ¿Qué opinión le demanda todo esto? Mira, yo te diría que en primer lugar esas dos programas datan de los años de 1950. Así es. De hecho, por ahí en los 70s, 80s fueron clausurados, le vamos a poner así. El primero de ellos que mencionabas era con el objetivo disque de obtener la verdad, y el segundo era algo así con el objetivo de manipular a las personas para que hicieran lo que el Estado, le vamos a poner así, quisiera que hicieran, ¿no? No dieron ni darán buenos resultados. El ser humano es muy complejo. De hecho, yo creo que actualmente hay que leer una temática que últimamente, bueno, para mí es último, tendrá unos 5 años que estoy leyendo al respecto, es sobre psicología oculta o psicología oscura le llaman, que va muy ligada más que nada a los políticos, con la intención de manipular a las masas, psicología social. Pues tengamos a nuestro presidente que tuvimos, ¿sí? Que hasta yo fui engañado. Sí, claro, hasta yo. Realmente creí que iba a ser, y fue un chasco tremendo, más bien fue una sed de venganza, que ese no es el objetivo, creo, de ser un presidente que realmente quiere a su país. Entonces, esta psicología oscura está siendo mal utilizada por los políticos
más que nada. Sí puede ser utilizado también con el público en general, pero yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo, en el tiempo que trabajé en los centros federales, recibí entrenamiento por parte del FBI por la técnica kinésica. Estudié algo sobre programación neurolingüística. Me encanta mucho el tema precisamente de la entrevista. Y soy un ferviente creyente de que si tú haces una entrevista con fines de ayudar al prójimo, vas a obtener una verdad. No una verdad completa. La verdad completa yo creo que nada más Dios la sabe. Porque todos nosotros, un momento dado, tenemos lagunitas, ¿sí? Nuestro cerebro se van a otras cosas, tiene sus sesgos, como tú lo dices, ¿sí? Entonces, la verdad, es imposible saberla. Sin embargo, acercarte a una verdad creíble, para mí sí es posible. Y me tocó a mí grandiosamente ser director general de reclusorios del 2000 al 2007, te digo. Y como desarrollamos programas de mediación entre pares penitenciarios, de desintoxicación, de educación, yo cuando dejé el sistema penitenciario, lo dejé hasta con maestría. Cuando yo llegué, imagínate, cuando empecé hace 40 años, y posteriormente cuando regreso en el 99, en diciembre, por eso digo 2000, pues la tercera parte de los custodios eran analfabetos. Y me di cuenta de pura chiripada, porque me decían las cosas y yo les decía, apunte. Cuando les daba indicación, no, ya se me quedó grabado. Y fue como me di cuenta hasta que alguien me dijo, es que yo no sé leer ni escribir. Ah, caray. Se supone que debe haber una selección de personal. No, pues fue cuando me di cuenta que la tercera parte de mis custodios de aquel entonces no sabían leer y escribir, pero que habían desarrollado muy buena memoria. Entonces fue como empecé a implementar los programas educativos no solamente para los internos, sino también para el personal. E inclusive afuera todavía está Ana Parota, que está ya sin utilizar. Secati les daba capacitación para arreglar vehículos, esto, lo otro, a los custodios y al mismo tiempo también a los internos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo fervientemente en la teoría de que los seres humanos nos urge decir la verdad. Necesitamos decir la verdad para tener la conciencia en paz. Entonces, lo que debemos de aprender a desarrollar los que somos entrevistadores es el no venderle la idea de que vas a tener una ganancia, sino más bien convencer a la persona de que si dice la verdad va a obtener la ganancia de su tranquilidad mental. Entonces, a mí me tocó gente que cuando los reunía les decía, mire, yo no soy Ministerio Público, los reunía cada mes a los que habían entrado. Les decía, ¿quiénes de aquí vamos a imaginar que había 50 personas? Y les decía, ¿quiénes de aquí cometieron el delito porque me equivoqué, estaba borracho, fue sin querer o sí lo hice con querer? Y mira, de los 50, 48 me levantaban las manos. Y entonces yo les decía a los otros dos, muy bien, llévenselos a su dormitorio, porque como ellos pues dijeron la verdad, y no tiene nada que ver, pues que le den. Pues decían, no, bueno, sí me quiero quedar. Entonces hasta el último ellos se daban cuenta que decían, bueno, pues sí, la mera verdad, pues me equivoqué. Claro. Entonces cuando tú dices la verdad, por un lado tienes el dolor de que sabes que vas a recibir una sanción, claro está. Si tú eres infiel, claro que sabes que una de las partes que puede ocurrir es que la mujer te diga, me divorcio.
El asunto es que ni siquiera eso sabemos hacer. Me dedico también a la mediación para el divorcio. ¿Sí? Y en nuestro país, y a mí me toca actualmente porque está haciendo mi señora muchos peritajes al respecto sobre lo de divorcios, a los niños los tienen como rehenes. Son rehenes de los papás. Y yo digo, qué estúpido, ¿no? Se supone que es a lo mejor lo único bueno que tienen. Y les están destruyendo la vida porque se están peleando. Imagínate nomás la imagen que le están dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, debes estar consciente de que si tú, por así decirlo, citar un ejemplo, eres infiel, pues obviamente el que te convenzas de que no se lo merece la otra parte, porque no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y que llega un momento dado en que lo asimilas y dices, ¿sabes qué? Voy a hablar con la verdad, sabedor que va a haber consecuencias, y una de ellas puede ser el divorcio, o simplemente el berrinche, o no sé. ¿Sí? Y el asunto, ¿por qué? Porque también si lo analiza la contraparte, es porque la contraparte debe analizar también en qué falló la otra parte. La falla no es de uno. Para casarse se necesitan dos, y para fallar en un matrimonio se necesitan dos. Claro. No es uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que tú sepas, en mi caso, que haya tomado cursos de entrevista, esto o lo otro, sí me doy cuenta de que le ofrezco a la persona en el ámbito criminológico que si me dice la verdad, le voy a dar alternativas legales. Una de ellas sería juicio abreviado, suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena, no sé. Eso es a lo que me dedico. Puedo decir que es la ventaja que soy criminólogo. Le doy asesoría al abogado en estas partes técnicas. Y la otra le digo cómo pedir y cómo efectuar los estudios para vida de irte a una audiencia para solicitárselo al juez de ejecución. Claro. Doctor, habla de tranquilidad. ¿Cree que las personas que actúan en contra de sus principios profesionales, ¿sí? Y también personas que torturan, jueces que no hacen lo correcto, fiscales que se prestan para cometer crímenes u ocultar crímenes, o políticos o que puedan estar vinculados con el crimen organizado, ¿cree usted que ellos puedan dormir tranquilos? Yo pienso que tarde que temprano vamos a tener consecuencias, y de hecho las tenemos. Y cuando digo vamos, es porque somos un todo, es la teoría sistémica. Ve el país que tenemos, todas las oportunidades que tenemos y todas las que, o sea, el sistema de justicia que tenemos, que es un asco. La escolaridad ahora que tenemos, el nivel educativo es un asco. Estamos viendo ahora lo de la UNAM, ¿no? Nos habla de que, fíjate bien, no somos tontos, somos brillantes. Y eso es lo que el sistema penitenciario, no te imaginas lo que en mis 30 años trabajando en el sistema penitenciario, de los 40 que tengo trabajando en este tema, me tocó ver de tratar de introducir droga, híjole, de unas de formas que tú dices, ¡qué ingenio! ¡Qué inteligencia! Lástima que lo usemos para el mal. Pero tenemos lo que nos merecemos. Entonces tenemos un deficiente país como consecuencia de malos jueces, de malos maestros, de malos ministerios públicos, de malos diputados, de malos peritos, de malos boleros. O sea, todos participamos. Claro. ¿Sí? Entonces, el día que tomemos conciencia y que volteemos a ver, no a Estados Unidos, porque Estados Unidos también es una porquería, seamos honestos, ¿sí? Que volteemos a ver los países europeos, no sé, se me ocurre Noruega, ¿no? ¿Sí?
los países tan felices, tan limpios, ¿no? En que te cobran, según lo que yo sé, algo así tengo entendido, que se paga como el 60% de impuestos y que la gente no evade el pago de impuestos, pero que el Estado te paga hasta tu maestría, doctorado, que no necesitas ir con el médico particular porque es el mismo servicio que te da el médico particular que el institucional, ¿sí? Dinamarca. O ¿sí? como el de Dinamarca. Como el de Dinamarca. Sí. Entonces, yo creo que esos son a los que debemos de voltear a ver, no al gobierno norteamericano. El presidente Trump está haciendo lo que él sabe hacer. Él es un negociante. A él le interesa el dinero. Y está haciendo para lo que lo contrataron. Porque el que voten por ti es para lo que te contratan. Claro. Como aquí en México la 4T está haciendo para lo que lo contrataron. Que la gente no tenga capacidad de pensamiento, que sea borrega y que se dé por dádivas. Entonces, cuando aprendamos eso, ¿sí? Cuando aprendamos a pagar mejor nuestros impuestos, a realmente estudiar, etcétera, vamos a mejorar muchísimo nuestro país, ¿sí? Y no vamos a necesitar protocolos de Estambul. Y no vamos a necesitar cárceles, porque son 3 países europeos que ya no tienen cárceles. Claro. Ni pruebas genéticas. Nada vamos a necesitar. O sea, el dinero se va a invertir en que la gente realmente tenga una buena casa, tenga buen estudio, tenga buen esparcimiento, tenga una buena jubilación. O sea, en pocas palabras, a que se sea feliz. Y nos falta desgraciadamente mucho. Mis ojos no lo verán. Y yo creo que ni los míos. Porque como usted bien lo dice y lo dijo muy claro, tenemos lo que merecemos. Aquí sí yo me atrevería a decir que yo cometí un error muy muy grave, que no seguí ese consejo de mis maestros. Cuando hicimos esos programas me dijeron, debes de transformarlos en programas de política pública, para que llegue el gobierno que llegue, no lo pueda quitar. Es algo así, por ejemplo, como ahora tenemos, ¿no? Lo de esto del apoyo a los niños, ancianos, ya son políticas públicas, está dentro de la Constitución, o sea, para que lo quiten. Claro. Va a estar tremendo, ¿verdad? No digo que no se pueda, pero... Entonces, yo nunca hice caso porque dije, no, si están viendo que con el equipo que hemos integrado y que hemos hecho, realmente en aquel entonces la reinserción social, que había exinternos que me los topaba en la calle, que todavía los encuentro en la calle, que me daban las gracias, que me abrazaban, que me decían que habían recuperado a su esposa, a sus hijos y todo. Ese pequeño mundo pude ayudar a transformarlo. Fui parte, no fui el único, te aclaro, fui parte. Y lo primero que yo recomendaría sería que tenemos que soñar, pero soñar poniendo los pies en la tierra. Yo estoy seguro que si las fiscalías del país, nuestros presidentes, gobernadores y congresos les dan los recursos necesarios y tienen los perfiles de puestos justos y no políticamente incorrecto en propiedad de mafia sindical, ¿sí? Y que los ciudadanos obviamente paguemos bien los impuestos, vamos entonces a tener unas buenas fiscalías. Y no solamente eso, podremos hacer una buena prevención del delito y entonces nuestra incidencia delictiva bajará, y sobre todo lo que ahorita nos surge, que son los delitos graves, que Colima tiene un deshonroso lugar de que somos un estado inseguro. Sí, entonces yo soy ferviente, tengo dos manos para la criminología. La que actualmente trabaja con el derecho, que me entristece, pero es mi sustento económico.
y que es ver los errores o de fiscalía o demostrar que efectivamente mi cliente no fue porque no fue. Y desgraciadamente aún así me topo con esas injusticias, como tú le dices, de que puede que un juez no lo tome en cuenta por presión política. Y la otra es que trabajando yo en sistema penitenciario, como lo he hecho, sí me ha tocado ver que el ser humano sí se puede redimir, sí puede salir adelante y sí podemos mejorar. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista que, si bien es cierto, se centró más que nada sobre el protocolo de Estambul y muy poquito sobre el sistema penitenciario. La mera verdad, me es muy nutritivo y espero que a los abogados les sirva, y con muchísimo gusto tienes tú aquí mi número de teléfono. ¿Sí? Yo doy asesorías de manera gratuita a los abogados. Me deben de llegar con la carpeta de investigación. Para mí la carpeta de investigación es la Biblia. Claro que sí, de hecho se me está adelantando. El doctor Abel Saucedo es un médico maestrante en criminología, experto penitenciarista certificado, como lo ha expresado, y está aparte acreditado en protocolo de Estambul y medidas cautelares, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Provee asesoría de corte criminológico y desarrolla peritajes en toda la República Mexicana. Si alguno de ustedes, si eres abogado, juez y desea contactarlo para solicitar su apoyo en el desarrollo de peritajes e inclusive asesoría técnica en el ámbito de su especialidad, pueden contactarlo en el número 312-943-7285. 312-943-7285. Y por supuesto les hará un excelente trabajo, porque hemos trabajado juntos, ya conocemos nuestras formas de trabajar, y por supuesto hay algo que coincidimos: no decir mentiras, porque trae consecuencias, y eso repercute en tu profesión, en tu trayectoria, en tu credibilidad, y por supuesto también hay consecuencias legales que uno como especialista forense puede enfrentarse si uno dice mentiras. Recordemos, como dijo su maestro, la verdad os hará libre. Exactamente. Siempre digamos la verdad. Doctor, antes de concluir este segmento, ¿algún mensaje que desee expresarles a los abogados, a los jueces, a los criminólogos, a los profesionales emergentes? Mira, yo más bien me dirigiría a los abogados. Me encanta el nuevo sistema de justicia, el sistema ahora con su oralidad, porque realmente a los negligentes e impreparados, sí, no pueden abordar esta actividad de manera eficiente. Esa es una. Dos, que ya no es el tiempo de antes, que el abogado la hacía de criminalista, de criminólogo, de forense, etcétera. Debe de tener su personal técnico especializado, y yo les sugiero que contraten un criminólogo, porque el criminólogo es el que tiene la vista técnica de todas las áreas, y es el que te puede recomendar cuando más uno, por ejemplo, cuando un psiquiatra, cuando un psicólogo, cuando psicólogo infantil, cuando un esto, etcétera. ¿Sí? Entonces yo creo que abogados utilicen a los técnicos, ¿sí? Muchas veces con mayor experiencia. Los criterios que existen. Exactamente. Así es. O sea, cada área tiene sus propios criterios, Así es. ¿sí? Y esto obviamente cambia, y por eso la necesidad de trabajar de manera multidisciplinaria, porque eso fortalece más que restar, ¿sí? Y pues quedan sus órdenes. Cualquier persona que guste, no, abogado o no abogado, alguna asesoría, con muchísimo gusto la proporciono, no hay ningún problema. Mira, de cada 100 personas que acuden conmigo, abogados o personas,
Yo creo que cuando muchos son unos 10, 15 que se hacen peritajes, y de los cuales nada más a lo mejor 3 hago yo, los demás lo hace mi esposa o además miembros de mi equipo. Claro. Y eso es parte de una Sí. trayectoria. Doctor, agradezco mucho su asistencia, la historia que nos brinda, el conocimiento, porque aparte de que somos un espacio donde analizamos, vamos con esa motivante de contar historias que uno vive en el transcurso de los años. Y obviamente el tema de la tortura pues es sufrimiento. Sí, es sufrimiento y obviamente sabemos que 40 años en el penal y muchos años evaluando a personas con señas de tortura, pues obviamente son temas que mucha gente no lo imagina, pero puede también afectarle a usted, sí, Debe como haber una buena profesional. salud mental. Por eso te decía que cuando hace uno un peritaje, debe uno de concretarse a su peritaje por salud mental. Y si te quieres integrar a una crítica más amplia, debe de ser con bases del derecho. O sea, tu coordinador es el abogado, siempre va a ser el abogado. Claro. No, doctor, pues la verdad agradezco muchísimo esta disposición y este deseo de contar parte de su experiencia, transferir el conocimiento también a las personas que nos escuchan, porque hay personas de todo tipo, desde abogados, especialistas en diversas áreas, personas que no se dedican al campo de las ciencias forenses, y es bueno que puedan ver este espacio y que les entiendan a todas estas temáticas, porque la intención es hacerlo un poquito más flexible en el tema de su comprensión. Sí, agradezco mucho su disposición y por supuesto la aceptación a esta invitación, que definitivamente pues es algo que nutre el desempeño también de este proyecto que vamos avanzando y por supuesto creciendo en estos temas. Doctor, ¿algún mensaje adicional que se le haya olvidado antes de concluir? Antes de pasar al cierre. No, de plática tengo para aventar para arriba. Definitivamente. Más bien sería luego ver otro tema y luego platicamos, pero sí creo en la justicia, pero creo que debemos de buscarla nosotros mismos. Claro. Excelente, doctor. Vamos al cierre, señor productor. La tortura no solo pone a prueba los límites del ser humano, también pone a prueba los límites de la justicia. ¿Es posible conocer la verdad cuando el medio sustituye la evidencia? ¿Cuántos casos pudieron construirse sobre confesiones obtenidas bajo coerción? ¿Y quién responde cuando los derechos humanos son vulnerados? Gracias por acompañarnos en Sombras Forenses. Gracias al doctor Abel Saucedo, perito auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Si este episodio despertó nuevas preguntas, compártelo y suscríbete a nuestro canal. La próxima historia nos recordará que la ciencia puede revelar lo que las sombras intentan ocultar. Esto es Sombras Forenses, historias que la verdad intenta ocultar. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta noche. Agradecemos ese tiempo y por supuesto a todos los patrocinadores que nos apoyan en llevar a cabo estos episodios. Vamos a seguir lanzando nuevos episodios próximamente, temáticas sumamente interesantes y por supuesto agradecemos a toda esa gente que nos ha mandado mensajes positivos, mensajes alentadores y que podamos seguir recibiendo todos estos mensajes alentadores que de alguna manera nos motivan a continuar. A toda esa gente que nos envía vibras positivas, muchísimas gracias. Los veremos el próximo episodio. Hasta la próxima.